amados amigos presentes, es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Tuluá, Colombia, y también a través de la línea telefónica con Bogotá y diferentes lugares de Colombia, y también con ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y con Venezuela y con otros países de la América Latina y también de Norteamérica. En esta noche quiero leer un pasaje bíblico del libro del Apocalipsis en el capítulo 5, y comenzando en el verso 1 dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje que hemos leído, encontramos que en el cielo hubo un libro sellado con 7 sellos en la mano del que está sentado en el trono, que es Dios. Y cuando llegó el tiempo para que ese libro fuese abierto, no se encontraba a nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de tomar ese libro y abrir esos sellos. ¿Y dónde se encontraba el Señor Jesucristo antes del anciano presentarlo como el león de la tribu de Judá? Él se encontraba en el lugar de intercesión, haciendo intercesión por cada hijo de Dios. Pero cuando llegó el tiempo para abrirse ese libro, se necesitaba una persona digna, una persona que no hubiese nacido por la unión de un hombre y de una mujer. Y no se encontraba ninguna persona en ningún lugar así. Ahora, Juan lloraba mucho porque al no encontrarse una persona digna, entonces toda la creación que estaba clamando por una persona digna de que tomara ese libro y abriera esos sellos, toda la creación estaba perdida si no se encontraba una persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos. En el programa divino, todas las cosas tienen un tiempo, y había llegado el tiempo para el reclamo de toda la creación, para el reclamo de todos los hijos de Dios, para el reclamo de la raza humana, para el reclamo del planeta Tierra, para el reclamo de todos los planetas, de toda la creación. Porque allá en el huerto del Edén, cuando la raza humana cayó, la raza humana representada allá en Adán, cuando cayó de la vida eterna, cayó de todos los derechos que Dios le había dado al ser humano como hijo de Dios.
con la caída del ser humano allá en el huerto del Edén, toda la creación también cayó. Todo cayó bajo maldición de muerte. Por eso usted encuentra que los árboles nacen y después de cierta cantidad de años mueren. Usted ve a los animales que nacen y después mueren. Usted ve al ser humano que nace y luego muere. Porque el ser humano en la caída lo que obtuvo fue la muerte y perdió la bendición de la vida eterna. El ser humano cayó de la vida eterna. Y por esa causa toda la creación gime aún y aún está de parto por la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios nuevamente a la vida eterna. La manifestación de los hijos de Dios con un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Porque con la restauración del ser humano a la vida eterna y a la herencia que Dios le dio, la cual perdió el ser humano al regresar a su herencia, al regresar a la vida eterna, toda la creación también regresa a la vida eterna y regresa toda la creación a su dueño original, a los herederos que son los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: los mansos recibirán la tierra por heredad, porque la tierra es una herencia que Dios le dio a su primer hijo, Adán. Él perdió esa herencia, pero será restaurada a los hijos de Dios al ellos recibir la restauración de la vida eterna y un cuerpo eterno. Ahora, aquí encontramos en el cielo el llamado de una persona digna para tomar ese libro, porque es el libro de la redención, es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Cuando Adán lo perdió y perdió sus derechos a ese libro, regresó a las manos de Dios y desde allí se encuentra en la mano derecha del Dios Todopoderoso hasta que ocurre este gran evento en el cielo, en donde se pide que una persona digna venga y tome ese libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, que es Dios. El anciano, al ver a Juan llorando tanto, porque Juan sabía que todo estaba perdido, porque no había aparecido ninguna persona digna, Juan sabía que todo regresaría a lo que era antes de la creación, a la nada. Todo iría desapareciendo hasta que toda la creación desapareciera totalmente. El ser humano todo tenía que desaparecer si no aparecía una persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos. Pero el anciano, al ver a Juan llorando tanto, le dice: Juan, no llores más, te tengo buenas noticias. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido, ha prevalecido para tomar ese libro y abrir esos sellos. Es una nueva fase del ministerio del Señor Jesucristo.
en la primera venida del Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo presentó al pueblo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por eso cuando lo vio, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel del cual yo di testimonio, que después de mí vendría uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo no le conocía, pero para que yo le pudiera conocer, el que me envió me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender sobre él, ese es él. Ese es al cual tú le estás preparando el camino. Ese es el Mesías prometido que quitará el pecado del mundo. Por lo tanto, yo vi al Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma. Este es él del cual yo di testimonio. Este es el que vendría después de mí. Ahora ven ustedes, Juan lo presentó como Cordero de Dios porque él tenía que venir para quitar el pecado del mundo, y la única forma era como Cordero de Dios, lo cual estaba representado allá en los sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo para cubrir el pecado. Pero cuando apareciera el Cordero de Dios, no cubriría el pecado, sino que lo quitaría. Y por eso dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que el Señor Jesucristo en su primera venida apareció como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y esa fue la revelación de Dios manifestada en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, como Cordero de Dios. Encontramos que luego de llevar a cabo esa obra, morir en la cruz del Calvario, y luego a los 3 días de resucitar, y luego de 40 días ascender al cielo victorioso, encontramos que él en el cielo fue al lugar de intercesión, y por aproximadamente 2000 años ha estado haciendo intercesión por cada uno de los hijos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en ese librito que aparece en la mano del que está sentado en el trono. Cada hijo de Dios tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Unos lo tienen en la sección llamado el libro de la vida del Cordero, y otros en el resto del libro. Es el mismo libro, pero tiene una sección muy especial llamada el libro de la vida del Cordero. Esa es la sección de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios, los cuales tienen una promesa muy grande de parte de Dios para ser cumplida en el fin del tiempo. Y para el fin del tiempo, el Señor Jesucristo tiene una obra muy grande para llevar a cabo, la cual no pudo llevar a cabo en su primera venida, pues en su primera venida Él estuvo como Cordero de Dios llevando a cabo esa obra. Pero para la segunda venida del Hijo del Hombre, la obra que se llevará a cabo por el Señor es la obra como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Así Él se revelará en este tiempo final conforme a la promesa divina.
Él se reveló en el este, en la tierra de Israel, como Cordero de Dios. Él se revelará en este tiempo final entre los gentiles en su venida, a la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago que salió del oriente y se muestra, se revela en el occidente. El oriente es la tierra de Israel, está en el Medio Oriente. El occidente es la tierra de América. Por esa causa, siendo nosotros latinoamericanos, viviendo nosotros en la América Latina, tenemos la promesa más grande del fin del tiempo. Tenemos la promesa de ver la revelación de Jesucristo prometida para el fin del tiempo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como lo presentó el anciano a Juan, el discípulo amado. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos. El Señor Jesucristo, a través de las edades pasadas, estuvo luego de su ascenso al cielo, estuvo revelándose por medio de cada mensajero que Él envió durante las 7 etapas de la iglesia gentil, representadas en las 7 iglesias de Asia Menor. Y Él se reveló en medio de los gentiles, en cada uno de los mensajeros, como Cordero de Dios y como sumo sacerdote. Y ellos predicaron el evangelio de la gracia, en donde Jesucristo es presentado como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario y haciendo intercesión en el cielo por cada hijo de Dios. Así lo presentó el evangelio de la gracia, predicado por cada mensajero durante la segunda dispensación de la gracia. Y encontramos que en la ley, en la primera dispensación y mensaje de la primera dispensación, la ley, el Señor Jesucristo fue presentado como aquellos sacrificios hechos para cubrir el pecado del pueblo. Así fue presentado el Señor en tipos y figuras. Y en este tiempo final, en la tercera dispensación, la dispensación del reino, la cual ha comenzado, y con el mensaje del evangelio del reino, Él es presentado al pueblo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Así Él se revela en esta tercera dispensación. Así Él se revela para llevar a cabo su obra de reclamo como león de la tribu de Judá. Por esa causa, Él toma ese libro o librito sellado con 7 sellos, que es el libro de la redención o título de propiedad, donde están escritos los nombres de todos los que han sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo.
Él toma ese libro y reclama todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Todo le pertenece ¿a quién? A Él, porque Él con su sangre preciosa pagó el precio de la redención, pagó el precio del regreso a la vida eterna de cada hijo de Dios y de toda la creación. Por lo tanto, Él tiene derecho a tomar ese libro, ese título, porque Él es el dueño, Él es el redentor. Y Él, al tomar ese libro, entonces Él en la Corte Suprema Celestial, ante la presencia del trono divino, Él abre ese libro, abre cada sello, y es abierto cada misterio oculto en ese libro. Y así Él hace su reclamo ante el trono divino. Y luego en Apocalipsis capítulo 5 encontramos que todo el cielo le dio gloria a Dios y dijo que Él era digno de tomar ese libro y abrir esos sellos, porque Él fue inmolado y con su sangre nos limpió de todo pecado, nos redimió. Ven aquí, dice, continuemos leyendo, verso 6 en adelante, dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos y los 7 ojos. Encontramos que aquí están los 7 espíritus de Dios, los cuales son los 7 ángeles mensajeros que aparecen en Apocalipsis en el capítulo 1. Esos 7 ángeles son las 7 estrellas, son los 7 ojos. Un ojo representa un vidente, un profeta, un mensajero de Dios. Así es que estos 7 ojos del Cordero son los 7 ángeles mensajeros enviados por el Señor Jesucristo en toda la tierra, cada uno en su edad, revelando a Jesucristo como Cordero de Dios y sumo sacerdote, y así recorriendo toda la tierra desde Asia Menor y luego pasando por Europa y luego pasando a Norteamérica, en donde el último ángel mensajero, último ojo, fue manifestado. El último profeta de los 7 mensajeros fue manifestado en Norteamérica. Ahora podemos ver aquí las 7 edades o 7 etapas de la iglesia gentil, con los 7 mensajeros representados aquí en los 7 cuernos y 7 ojos. Luego encontramos que este león de la tribu de Judá que el anciano le presentó a Juan era el mismo Cordero que había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Ni era literalmente un león, ni era literalmente un cordero, sino que era el Señor Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y era el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, el cual reclama todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Aquí Él se ha presentado para comenzar su labor,
su labor ministerial como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Ahora dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Pues los santos, los hijos de Dios, que murieron durante las 7 etapas de la iglesia gentil, han estado orando por la resurrección de ellos, han estado orando por su regreso a la tierra en un cuerpo eterno. Ahora sigue diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean ustedes que todos los redimidos que estaban en el cielo habían orado por su regreso a la tierra, porque dicen, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ellos han orado por ese reino del Señor Jesucristo y por el regreso de cada uno de ellos, porque en ese reino todos ellos serán reyes y sacerdotes, y los que estamos vivos también seremos reyes y sacerdotes en el reino de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que será para comenzar por 1000 años. En Apocalipsis capítulo 20 encontramos que dice el verso 4 en adelante, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el reino de 1000 años del Señor Jesucristo en la tierra, el cual está por comenzar. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí tenemos la promesa del reino del Señor Jesucristo, ese reino milenial, ese reino de 1000 años sobre la tierra, en el cual se mostrará que ha sido resuelto el problema de todos los hijos de Dios. Se mostrará que cada hijo de Dios ha regresado a la vida eterna, que cada escogido tiene un cuerpo eterno, porque al vivir mil años
sin morir, sin ver muerte, entonces esos cuerpos son eternos. Son cuerpos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo para vivir por toda la eternidad. Y esto mostrará que los escogidos, los hijos de Dios, han regresado a la vida eterna, han sido restaurados a la vida eterna de donde habían caído en la caída del huerto del Edén. Así es que encontramos que en este tiempo final, cada escogido, cada primogénito de Dios regresará a la casa de nuestro Padre Celestial, regresará a la vida eterna con un cuerpo eterno. Y los que murieron en el pasado creyendo en la obra del Señor Jesucristo como Cordero de Dios, han de resucitar en este tiempo final en un cuerpo eterno y estarán con vida eterna. Y nosotros que vivimos seremos transformados. Nuestros cuerpos terrenales recibirán una transformación y serán entonces cuerpos eternos para vivir eternamente y así poder trabajar en el reino del Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes, teniendo así el lugar privilegiado más alto en el reino del Señor Jesucristo. Ahora, para que se realice esta obra del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, se requiere el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo. Por lo tanto, veamos las promesas divinas correspondientes a este tiempo final para la revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontramos que en Apocalipsis capítulo 10 el Señor Jesucristo desciende a la tierra con ese librito de los 7 sellos, con ese librito abierto, siendo el título de propiedad de toda la creación en donde están escritos los nombres de los hijos de Dios. Se requiere aquí en la tierra ese título de propiedad para el regreso y restauración de los hijos de Dios y de toda la creación a la vida eterna. Ahora vean aquí al Señor Jesucristo descendiendo a la tierra. Recuerden, Juan el discípulo amado se encontraba en la isla de Patmos, una isla en la cual él fue desterrado, pero a esa isla descendió el Señor Jesucristo con el librito abierto en su mano. Ahora recordemos que Juan, el discípulo amado, el último de los apóstoles que permaneció sobre la tierra y que murió de muerte natural, él se encontraba en esa isla. Juan el Bautista o Juan el discípulo amado, el apóstol, era profeta. Ahora vean ustedes
el Señor Jesucristo desciende como el ángel fuerte y desciende a una isla y desciende para encontrarse con un profeta y entregarle un librito que él trae abierto. En el cielo, solamente el Señor Jesucristo, como león de la tribu de Judá, era digno para tomar ese libro. Era el mismo Cordero, pero en su obra como león de la tribu de Judá. Ahora Apocalipsis capítulo 10 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Su rostro era como el sol, pues la segunda venida del Señor, el profeta Malaquías dice que sería como el sol de justicia. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Ahora dice: y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, el librito que él tomó en el cielo de la mano del que está sentado en el trono, y lo abrió en el cielo. Sigue diciendo: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, en donde estaba Juan, el discípulo amado, el último profeta, el último apóstol que estaba vivo para el tiempo de la venida del Señor en estos símbolos apocalípticos. Dios le había prometido a Juan que no vería muerte hasta que no viera al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y por 2 ocasiones Juan, el discípulo amado, vio la segunda venida del Señor en 2 grandes visiones. La primera en el monte de la transfiguración, a donde el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció. Su rostro allí, como el sol, fue visto por sus discípulos, por Pedro, Jacobo y Juan. Así es que Juan allí estuvo viendo el rostro del Señor resplandeciendo como el sol, mostrándole en tipo y figura en esa visión la segunda venida del Hijo del Hombre y el orden de su segunda venida. Ahora lo vemos aquí con su rostro como el sol, cumpliendo la profecía de Malaquías que dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas. Ahora, ¿dónde pueden ser vistas las alas del sol allí en el monte de la transfiguración? Son vistas cuando vemos allí lo que apareció al lado del Señor, porque las alas están al lado, una a cada lado. El sol de justicia era un hombre, Jesús de Nazaret, y las alas del Señor, las alas del sol, eran nada menos que los que aparecieron al lado del Señor. Y dice aquí mismo en San Mateo capítulo
17. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. El sol es un hombre, Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y las alas de ese sol aquí son Moisés y Elías. Él había dicho también que el Hijo del Hombre vendría en el reino de su Padre, y antes de subir al monte de la transfiguración, en el capítulo 16, versos 27 y 28, él dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora vean ustedes, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y cuando les mostró su venida, aparecieron Moisés y Elías. Y él dijo también en otra ocasión que él enviaría sus ángeles cuando estuvo hablando de la cosecha del trigo y de la cizaña, y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles. Él también dijo en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos. Sus ángeles son el ministerio de Moisés y Elías, repitiéndose en este tiempo final. El ministerio de Elías se ha manifestado por 4 veces anteriores. 4 veces anteriormente se ha manifestado el ministerio de Elías. La primera ocasión fue en Elías Tisbita, la segunda ocasión fue en Eliseo. Por eso Eliseo había pedido que viniera sobre él el mismo espíritu que estaba en Elías en una doble porción. Y cuando vino sobre Eliseo, los que lo vieron partir el río el Jordán en 2 y caminar en seco, dijeron: el espíritu de Elías ha descendido sobre Eliseo. Fue la segunda ocasión en que el espíritu ministerial de Elías estuvo operando, ministrando la palabra en un hombre. Luego, la tercera ocasión fue en otro hombre. Vean ustedes, en la primera ocasión fue en Elías Tisbita. En la segunda ocasión fue en Eliseo. No se llamaba Elías, sino Eliseo, pero el espíritu ministerial se llamaba Elías. Luego, en la tercera ocasión fue en Juan el Bautista. No se llamaba Elías, sino Juan el Bautista, pero el espíritu ministerial se llamaba Elías. Por eso el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando le dio el anuncio de que tendría un hijo y sería profeta del Altísimo y le prepararía el camino al Señor, le dijo: él vendrá delante del Señor en el espíritu y virtud de Elías, pero le pondrán por nombre Juan. Juan será su nombre. Y el Señor Jesucristo, cuando
los discípulos le preguntaron: ¿no es necesario que Elías venga primero, como dicen los doctores de la ley, que Elías tiene que venir primero? Jesús les dijo: ya Elías vino y no lo conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron hacer. Hasta lo decapitaron, lo mataron, y no hubo profeta mayor que Juan el Bautista, dice Jesús. Así es que Jesús identificó a Juan el Bautista como Elías. Era el espíritu ministerial de Elías en su tercera manifestación. Y en la cuarta manifestación de ese espíritu ministerial de Elías fue en William Marion Branham de Norteamérica, profeta del Altísimo y precursor de la segunda venida del Señor. Y luego, la quinta ocasión de la manifestación ministerial del Espíritu y virtud de Elías es en el cumplimiento de uno de los ministerios para llevar a cabo la gran cosecha, el recogimiento de los escogidos, en el cumplimiento de uno de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. Uno de los dos olivos es el ministerio de Elías en su quinta manifestación. Es uno de los dos ministerios ungidos para el fin del tiempo, para la labor de tocar la gran voz de trompeta y juntar a todos los escogidos. Pero ese ministerio de Elías en su quinta manifestación viene acompañado con otro ministerio, con el ministerio de Moisés, que es el otro ministerio correspondiente al otro olivo, al otro ministerio ungido para el fin del tiempo. Estos ministerios son los ministerios representados en las alas del sol de justicia para traer salvación a todos los hijos de Dios. Por esa causa, en el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés están representados todos los hijos de Dios. En Moisés están representados los hijos de Dios que murieron en el pasado, pero que han de resucitar. Así como Moisés murió, pero luego apareció en el monte de la transfiguración en su cuerpo teofánico. Cada hijo de Dios que partió en el pasado también se encuentra en su cuerpo teofánico y ha de resucitar en este tiempo final, pues está representado en el ministerio de Moisés. Y los que estamos vivos estamos representados en Elías, porque Elías fue arrebatado, raptado al cielo por un carro de fuego, por un platillo volador, y no vio muerte. Así es que los escogidos que estamos vivos, representados en el profeta Elías,
y en el ministerio de Elías manifestado en este tiempo final, tenemos la promesa de no ver muerte, sino ser transformados y pasar a la vida eterna sin ver muerte. Así es que por esa causa, estos ministerios son los ministerios que traen la bendición divina de salvación, la bendición que les anuncia el regreso a la vida eterna a todos los hijos de Dios. Son el ministerio prometido para el fin del tiempo, para con la trompeta final o gran voz de trompeta, con el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino, llamar y juntar a todos los hijos de Dios, a todos los escogidos, para que sean preparados para la transformación de sus cuerpos, para que sean preparados para el regreso a la vida eterna. Ahora estos ministerios en este tiempo final son manifestados. Dentro de algunos minutos veremos dónde y en quién serán manifestados estos ministerios. Hemos visto que son manifestados para bendición de los hijos de Dios. Traerán salud, salvación a los hijos de Dios. El Señor Jesucristo ha prometido para el fin del tiempo el regreso a la vida eterna de cada hijo de Dios. Ahora, para el regreso a la vida eterna se requiere el título de propiedad, el cual es traído a la tierra en la venida del Señor como león de la tribu de Judá, para llevar a cabo la obra de león de la tribu de Judá. Y vean ustedes aquí acerca de este libro tan importante. Sigue diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 10, verso 3, y clamó a gran voz. ¿Quién clamó a gran voz? El ángel fuerte, que es el Señor Jesucristo, como león de la tribu de Judá. Clamó a gran voz como ruge un león, porque viene como león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora ven ustedes que ya está en la tierra cuando él clama a gran voz y cuando esos 7 truenos emiten sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Clamó diciendo que el tiempo no sería más. Sí. Y luego en Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 11,
encontramos ahí un glorioso acontecimiento. Ahora vean que en el tiempo de su venida, cuando Él desciende a la tierra, el tiempo termina. Ahora, el tiempo de la segunda dispensación termina. El tiempo de las edades de la iglesia gentil termina. El tiempo del reino de los gentiles termina. Y encontramos que por cuanto ha llegado el fin para todas las cosas, también ha llegado el fin para nuestra estadía en la tierra en cuerpos terrenales. El tiempo termina para estas cosas temporales o temporeras. Por lo tanto, al terminar el tiempo de lo temporero, comienza el ciclo divino para lo eterno. Y para que las cosas puedan regresar a lo eterno, para que el ser humano pueda regresar a la vida eterna de donde cayó en el huerto del Edén, se requiere, como les dije, el título de propiedad aquí en la tierra entre los seres humanos. Ninguna persona podrá regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, a menos que no reciba, que no tenga el título de propiedad, el título de la redención, el libro de la redención. Redimir significa volver al lugar original. Y los hijos de Dios regresarán al lugar original, a la vida eterna. Porque Dios, cuando creó al ser humano, al primer hijo, lo creó para vivir eternamente. Y los hijos de Dios están predestinados para vivir eternamente. El asunto de la muerte es un asunto pasajero, por causa de que el ser humano ha nacido luego de la caída por la unión de un hombre y de una mujer, por las relaciones íntimas, y por esa causa nuestro cuerpo es mortal, es temporero. ¿O acaso usted esperaba que papá y mamá pudieran hacer un cuerpo eterno? Si los científicos, con todo lo que han estudiado, todavía no han podido hacer algo eterno, cuánto menos nuestros padres terrenales, que algunos ni han ido a la universidad para estudiar, que no son ni científicos. Podemos decir, mucho hicieron cuando nos dieron este cuerpo terrenal. Todavía los científicos, con todo lo que saben, con todo lo que han estudiado, no pueden hacer un cuerpo como el que papá y mamá hicieron. Y papá y mamá no eran científicos. Ahora, pero por causa de venir por un padre y una madre terrenal, hemos llegado a la tierra para vivir en un cuerpo temporero, mortal, corruptible, pero hemos aparecido en este planeta Tierra para y por un propósito divino. Y eso es lo que los seres humanos no han comprendido en su trayectoria por este planeta Tierra, y algunos han vivido en esta tierra
como personas ignorantes del programa divino, y algunos pensando conforme a la teoría de que el hombre viene del mono. Si el hombre viniese del mono, todavía en la selva los monos estarían perfeccionándose, estarían los monos en una etapa progresiva, y todavía de la selva estarían saliendo seres humanos de entre los monos. Estarían todavía evolucionando los monos, pero no es así, porque el que creó al ser humano fue Dios, y cuando Dios hizo a Adán, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando Dios se hizo hombre, se hizo a la semejanza de los hombres. Dios no apareció como un animal. Dios apareció en la tierra como un hombre. Por eso cuando habla de el niño que nacería, el niño que la Virgen tendría, dice, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese niño sería el Dios fuerte, el Príncipe de paz. Dice también, y su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y San Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. La manifestación de Dios en carne fue cuando el Señor Jesucristo apareció entre los seres humanos. Por eso le decían: tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no comprendían que era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ellos, por no entender que era Emmanuel, Dios con nosotros, estaban cambiando el orden, y por cambiar el orden lo estaban viendo al revés. Decían: tú siendo hombre te haces Dios. Para verlo correctamente tenían que verlo así: tú siendo Dios te has hecho hombre. Eso es lo que dice San Juan, el discípulo amado, en su evangelio, en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, dice San Juan, estaba en el principio con Dios. Ahora, vean ustedes aquí, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es el creador del universo, del ser humano, del planeta Tierra, de los animales y de todo? Dice: por Él fueron hechas todas las cosas. Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue diciendo:
acá en el verso 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo que era Dios, que creó todas las cosas, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, para que podamos entender todo esto, hay que verlo en la forma correcta. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el eterno, Él tuvo en su mente un programa para llevar a cabo, un programa de creación, y Él mismo se incluyó en su programa. ¿O acaso pensarían ustedes que el Dios Todopoderoso se iba a quedar fuera de su programa e iba a mirar su programa desarrollándose así de lejos sin Él tomar parte en su programa? No. El que tiene la parte principal en ese programa es el Dios Todopoderoso. Él mismo es el hacedor de ese programa. Él lo pensó y lo ha estado llevando a cabo. Y Él mismo se incluyó en su programa y se creó un cuerpo teofánico. Y estando en ese cuerpo teofánico, un cuerpo teofánico de otra dimensión, de la sexta dimensión, el cuerpo de la palabra, desde ahí, porque ese cuerpo teofánico es el verbo de Dios. Y estando en ese cuerpo teofánico, comenzó el resto de la creación, ya Dios teniendo un cuerpo que Él creó de otra dimensión. Y desde ese cuerpo creó todas las cosas hablando la palabra. Por su palabra fueron creados los cielos, la tierra. Todo lo creado es creado por la palabra. Porque lo que es creación divina tiene que ser por la palabra hablada. Luego creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahora el ser humano es alma y viene de la dimensión de Dios. Y fue el ser humano, fue el hombre, el alma del hombre fue colocada en un cuerpo teofánico igual al de Dios. Y luego de eso, Dios lo trajo al planeta Tierra y aquí le creó un cuerpo del polvo de la tierra. Pero Dios, para Él, todavía no se había creado un cuerpo del polvo de la tierra para vivir en ese cuerpo. Le creó primero al hombre un cuerpo del polvo de la tierra, un cuerpo aquí en el planeta Tierra, y luego 2000 años atrás Dios se creó su cuerpo visible, un cuerpo aquí en la tierra, el cual lo creó en el vientre de María. Allí colocó esa célula de vida, de sangre creada por Dios, y fue multiplicándose célula sobre célula hasta que se formó
el cuerpo de Jesús de Nazaret, y nació allá en Belén de Judea. Por eso la Escritura dice que Dios estaba revelado en Cristo, en Jesús. Era el cuerpo humano de Dios. Por eso podía quitar el pecado del mundo muriendo en la cruz del Calvario, y podía resucitar porque era un cuerpo por creación divina. La Escritura dice que Jesús es el segundo Adán. El primero vino por creación divina y el segundo por creación divina también. Con el primero, la raza humana cayó de la vida eterna, y con el segundo Adán, la raza humana regresa a la vida eterna. El Señor Jesucristo decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y así lo hizo, la puso por sí mismo, por nosotros, para quitar el pecado del mundo, y luego resucitó. Y dice el apóstol San Pablo: así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. Ahora, el ser humano regresará a la vida eterna. El ser humano regresará a tener la imagen divina y recibirá todo lo que se perdió en la caída. Por eso el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuándo los conoció? Antes de la fundación del mundo. Dios lo conocía a usted, a mí y a todos sus hijos. Y dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Los predestinó para qué? Vamos a ver para qué hemos sido predestinados. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Predestinados para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para poder vivir eternamente. Ahora, aquí en Primera de Corintios capítulo 15 tenemos el orden para nuestro regreso a la vida eterna. Tenemos el orden, el programa para recibir ese cuerpo eterno y ser restaurados a la vida eterna, a todo lo que se perdió en la caída. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Una transformación para nuestros cuerpos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta es el mensaje final del Señor Jesucristo para todos sus hijos. Es el mensaje de la gran voz de trompeta
de la cual hemos estado hablando, que el ministerio de los ángeles del Señor tocarían, sonarían en este tiempo final y juntarían a todos los escogidos, como dijo Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora sigue diciendo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así es que con estos cuerpos mortales corruptibles no podemos heredar la inmortalidad, no podemos heredar la incorrupción y corrupción, sino que necesitamos una transformación, un cambio de estos cuerpos. Los muertos en Cristo van a resucitar en un cuerpo eterno creado por Dios conforme a la promesa de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Porque es la voz del Hijo de Dios, la palabra hablada, esa palabra creadora, ese mensaje creador que producirá esos cuerpos eternos para todos los que murieron en el pasado y transformará estos cuerpos que nosotros tenemos. Los transformará y entonces tendremos un cuerpo eterno. Esta es la promesa para cada hijo de Dios para regresar a la vida eterna, lo cual toda persona desea. Pero hay un programa para nuestro regreso a la vida eterna. Sin escuchar la trompeta final o gran voz de trompeta, ninguna persona puede ser transformado, ni los que murieron en el pasado no pueden ser resucitados. Pero ellos escuchan la trompeta final, y los escogidos que están en la tierra tienen la promesa de escuchar la trompeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo para todos sus hijos. ¿Y cuál es el mensaje final? Es el mensaje del Evangelio del Reino. El pueblo hebreo tuvo el mensaje de la ley para la primera dispensación. Luego de la primera dispensación surgió la segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Y durante la dispensación de la gracia se tuvo el mensaje de la gracia, el mensaje que proclama al Señor Jesucristo como Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino, la tercera dispensación, que proclama al Señor Jesucristo como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio del reino
es el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta que todos los hijos de Dios que viven en esta tierra escuchan en este tiempo final. No importa dónde se encuentren y a qué religión pertenezcan o en qué secta religiosa ellos perseveren, el mensaje de la trompeta final, el evangelio del reino, les llegará a sus corazones, a sus oídos, a sus mentes, y ellos serán preparados para la transformación de sus cuerpos conforme a la promesa divina, porque estamos en el tiempo de la trompeta final, de la gran voz de trompeta que está llamando y juntando a todos los escogidos para nuestro regreso a la vida eterna con un cuerpo eterno, el cual no nos pudo dar papá y mamá, pero nosotros tenemos otro Padre, nuestro Padre Celestial, el cual ha prometido para nosotros un cuerpo eterno, el cual recibiremos en este tiempo final. Por eso, en este tiempo final estamos escuchando acerca de nuestro regreso a la vida eterna, nuestro regreso a un cuerpo eterno. Hemos estado pasando por esta tierra, cada hijo de Dios en su tiempo, en su generación, en su dispensación y en su edad, para que se cumpla en cada hijo de Dios el programa de Dios para cada edad, para cada dispensación, para cada generación. Y hoy, en nuestro tiempo, usted y yo hemos aparecido, no porque nosotros quisimos aparecer en el fin del tiempo. A usted ni a mí se nos preguntó en qué tiempo queríamos vivir aquí, en este planeta Tierra, sino que fue Dios el que escogió, el que predestinó el tiempo en que usted y yo viviríamos en esta tierra. Y Él escogió el programa que Él tendría en esta tierra para este tiempo final. Y para nosotros tener participación en ese programa divino, es que hemos aparecido en este planeta Tierra, porque el motivo de nuestra vida aquí en la Tierra no es el de trabajar, comer, dormir y al otro día volver a trabajar, comer y dormir. Ese no es el programa divino por el cual usted y yo estamos aquí. Los animales también duermen, trabajan en su forma y comen también. Trabajan por cuanto pasan algún trabajo para conseguir su comida. No trabajan como nosotros trabajamos por dinero, sino que ellos pasan trabajo para conseguir su alimento. Unos en una forma y otros en otra. Pero el ser humano vive aquí en la tierra para ser participante del programa divino que se está llevando a cabo en este tiempo. Ahora ve usted, si usted hubiese vivido en el tiempo de Noé, aquella generación antediluviana, ¿qué hubiera hecho usted? El programa divino era el programa que estaba llevando a cabo Noé. Los que no tomaron parte
en ese programa divino, creyendo lo que Noé estaba enseñando de parte de Dios, dice la Escritura que no conocieron, dice el Señor. Dice, hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, dice que será como en los días de Noé. O sea, este tiempo final en el cual nosotros vivimos es paralelo al día de Noé. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto Noé y su familia. Ahora, aquella generación era una generación muy adelantada en todos los campos. ¿Y qué era lo que ellos no conocían? Que dice el Señor que ellos no conocieron. Ellos no conocieron el programa divino. Y lo que ellos no conocieron fue lo que les ocasionó perecer en el diluvio. Porque los que conocieron el programa divino entraron al arca y se salvaron. Y dice que solamente 8 personas se salvaron en el arca. ¿Ve usted que no es lo mucho que usted conozca de las cosas terrenales? No es lo mucho que usted haya estudiado, no es la profesión o el oficio que usted tenga, o la posición económica, social, política, cultural, o la posición que sea que usted tenga aquí en la tierra. Lo que vale es conocer el programa divino correspondiente para el tiempo en que uno vive. No conocer ese programa significa que la persona, con todo lo que él tenga, es un ignorante ante la presencia de Dios y no puede recibir las bendiciones que Dios tiene para el ser humano en el tiempo en que usted está viviendo. Ahora, vean ustedes lo sencillo que era en el tiempo de Noé, conocer a Noé, el mensaje de Noé, y trabajar juntamente con Noé en esa obra de Noé, que era la obra de Dios para ese tiempo. Ve usted que no les valió a las personas de aquella generación los títulos académicos que tenían, no les sirvió la posición social que tenían, no les sirvió la posición económica que tenían, porque el dinero no vale delante de Dios. Porque pregunta Jesús, ¿de qué le vale al hombre si granjeare, si ganare todo el mundo y luego pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre que se convierte en un multimillonario y después pierda su alma? Hay seres humanos que viven en la tierra y trabajan de día y hasta de noche para ganar dinero y no conocen el programa divino, y les pasa como el rico de la parábola del Señor Jesucristo, que vino el tiempo del rico morir y fue llevado al infierno, y vino el tiempo de morir aquel pobre Lázaro y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Ahora podemos decir, el pobre Lázaro
estaba rico en el paraíso. El pobre rico, o el rico que era pobre acá, pero cuando murió el rico y fue al infierno y allí era atormentado, podemos decir, pobre rico, pobrecito rico, que aquí tenía todos los bienes y comodidades temporales o temporeras, pero no había almacenado tesoros en el cielo. Y cuando murió en el cielo no tenía nada, por lo tanto no pudo ir al cielo. Lázaro no tenía nada en la tierra, todo lo tenía en el cielo. ¿Recuerdan también ustedes el caso de aquel joven rico cuando vino al Señor y le pregunta, ¿qué haré para tener tesoros en el cielo? ¿Qué haré para tener vida eterna y tesoros en el cielo? El Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No era que el Señor quería dejar sin dinero al joven rico. No, es que el joven rico todos sus tesoros los tenía ¿dónde? Acá en la tierra, y en el cielo no tenía nada. Y usted no puede ir para donde usted no tiene nada. Y donde esté su corazón, ahí estará su tesoro. Y donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Ahora el joven rico quería tener tesoros en el cielo, por lo tanto tenía que poner su tesoro y su corazón en el cielo. Y cuando el Señor quiso ayudarlo, lo malinterpretó. Se puso muy triste porque tenía mucho tesoro, muchos bienes, mucho dinero, y le pasó lo que le pasa a muchas personas que tienen mucho dinero, que cada día quieren tener más aquí en la tierra, cuando el secreto está en tener sus tesoros en el cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Las cosas que uno necesita en la tierra vendrán por bendición de Dios, uno luchando y trabajando, pero no son las cosas que determinan la vida de la persona, sino las del cielo son las que determinan la vida de la persona después que termine su tiempo aquí en la tierra. Ahora, continuemos luego del tiempo de Noé con los días de Jesús. En los días de Jesús, ¿qué era lo más importante? Muchas personas pensaron que ser un buen religioso era lo más importante. Algunos pensaron que lo más grande era ser un sumo sacerdote. Pero en los días de Jesús, lo más grande y lo más importante era escuchar su palabra. Él dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Vean ustedes que los líderes de aquel tiempo
encabezados por el sumo pontífice, se levantaron en contra del Señor Jesucristo. Y saben ustedes lo que les dijo el Señor Jesucristo en una ocasión: mi palabra no haya lugar, cabida en vosotros, porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellos decían: nosotros creemos a Moisés, y nosotros tenemos un Padre que es Dios, y nosotros somos hijos de Abraham. Jesús decía: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Y si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían a mí, y ustedes harían las obras de Abraham. No hizo esto Abraham. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: no tiene 50 años todavía y dice que has visto a Abraham. ¿Y cómo usted puede entender esto? Esto que dice el Señor es que el Señor Jesucristo es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Pablo dijo: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Y San Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Aquel verbo era Dios en carne humana, y Dios le apareció a Abraham en muchas ocasiones. Le apareció a Abraham como Melquisedec, y le dio pan y le dio vino y lo bendijo, y Abraham se gozó. Y también le apareció en otra ocasión con 2 arcángeles cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, y Abraham le llamó Elohim. Era Dios allí en teofanía manifestado. Y aquel Jehová del Antiguo Testamento se hizo carne un día. El verbo se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando le preguntó Felipe, porque siempre le escuchaba, Felipe escuchaba a Jesús diciendo: el Padre que está en el cielo. Felipe le dice: bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No sabes esto? Así es que podemos ver que Jesús de Nazaret no era cualquier hombre. Era Dios manifestado en carne humana para llevar a cabo la redención con su sangre de todos los hijos de Dios. Ahora, para este tiempo final, Él ha prometido el recogimiento de todos los escogidos con el mensaje de la trompeta final, con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final. Él ha prometido revelarse en este tiempo final como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y por esa causa, Él aquí en Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, al descender del cielo con el librito abierto en su mano, Él lo entrega al último profeta mensajero, representado en Juan, el discípulo amado, que era apóstol y profeta. Y dice Apocalipsis capítulo 10,
verso 8 en adelante, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y quién es el que profetizará sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes en el fin del tiempo? Es el ministerio de los dos ungidos, es el ministerio de Moisés y de Elías, que es presentado en Apocalipsis capítulo 11. Y Juan, el discípulo amado, está representando aquí al último profeta que el Señor Jesucristo envía en el fin del tiempo con el ministerio de Moisés por segunda vez, y con el espíritu y virtud de Elías por quinta vez, el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez en un hombre, para tomar ese título de propiedad y comérselo, y luego traer el mensaje profético, el último mensaje que la raza humana escuchará. Por eso es el mensaje final, la trompeta final, la gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos en el fin del tiempo, comenzando con los escogidos de entre los gentiles y luego con los escogidos de entre los hebreos. Ahora, la persona, el último profeta, en donde estará el ministerio de Elías por quinta vez y el de Moisés por segunda vez, es el profeta que revelará, que traerá la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Es el que le mostrará a todos los hijos de Dios estas cosas que deben acontecer en este tiempo final. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan en estas visiones apocalípticas y a los escogidos en este tiempo final, en el cumplimiento de estas visiones apocalípticas. Así es que es el ángel del Señor Jesucristo el que tiene la promesa de recibir y traer la revelación de Jesucristo en el fin del tiempo, la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 6 dice: y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Son palabras fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el espíritu de los profetas, ¿de dónde viene? De Dios. Y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Toda persona necesita conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo final.
¿Y cómo las podemos conocer? Por medio del ángel del Señor Jesucristo, que es enviado por el Señor Jesucristo para manifestar, para dar a conocer las cosas que deben acontecer pronto en este tiempo final. Las cosas que Él ha prometido que han de acontecer. Por eso Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El Señor Jesucristo envía su último profeta con el doble ministerio de Moisés y de Elías para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer todo el programa divino correspondiente para este tiempo final, y para con el mensaje de la gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos y prepararlos para la transformación de sus cuerpos, y para los que murieron en el pasado, para prepararlos para la resurrección de ellos. Por eso el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, siendo el producto del librito que Él se comió, es un mensaje que llega hasta el paraíso, en donde están los que murieron en las edades pasadas creyendo en el Señor Jesucristo, y llega a todos los hijos de Dios que viven en esta tierra, en estos cuerpos terrenales, porque es un mensaje de parte del Señor Jesucristo, enviado por medio de su ángel mensajero para nuestro regreso a la vida eterna, para nuestro regreso a un cuerpo eterno. Por eso ese mensaje, siendo el producto de ese título de propiedad, de ese librito que el Señor Jesucristo tomó y abrió en el cielo, al ser traído a la tierra y ser entregado al ángel mensajero de Jesús, y él comerse ese libro, esa palabra, él entonces trae el mensaje final, trae ese mensaje de parte del Señor Jesucristo. Y cuando Él nos da su mensaje, nos está dando en forma de mensaje el librito que Él se comió. Nos está dando el título de propiedad para que cada uno de nosotros tengamos los derechos que nos corresponden, y así puedan ser restaurados todos los derechos que el ser humano perdió en la caída en el huerto del Edén. Para eso es que el Señor Jesucristo envía a su ángel mensajero en este tiempo final, y por medio de su ángel mensajero nos entrega el título de propiedad, el librito de la redención, para que podamos regresar a la vida eterna. Y el Señor Jesucristo, así como se reveló por medio de sus mensajeros del pasado de las edades de la iglesia gentil como Cordero de Dios, en este tiempo final se revela, se manifiesta por medio de su ángel mensajero como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. La revelación de Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores por medio de su ángel mensajero. La revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá en Latinoamérica, siendo manifestada en Puerto Rico y en el Caribe. En Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. La revelación
de Jesucristo como león de la tribu de Judá siendo manifestada. La revelación de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Y como león de la tribu de Judá, Él es Rey de reyes y Señor de señores, para pronto tomar el glorioso reino milenial y allí colocar a cada uno de sus hijos, los cuales recibirán un cuerpo eterno a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y reinaremos con Cristo por 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Para llevarse a cabo todo ese programa es que el Señor Jesucristo en este tiempo está revelándose como león de la tribu de Judá. Por eso es la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá, siendo manifestada en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Así es que en el pasado podían decir: nosotros tenemos a Jesucristo manifestado como Cordero de Dios en el mensajero que Dios nos ha enviado a nuestra nación. En el pasado podían decir así: Asia Menor, Europa y Norteamérica. Pero en este tiempo final, Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina podrá decir: y nosotros tenemos la revelación de Jesucristo, a Jesucristo revelado como león de la tribu de Judá, porque es la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá. Esta es la revelación de Jesucristo que trae el ángel del Señor Jesucristo para todos los hijos de Dios. El ángel no es el Señor Jesucristo, es solamente el instrumento que Él usa para revelarse como león de la tribu de Judá. Así es que latinoamericanos, puertorriqueños, caribeños, tenemos la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Ustedes aquí presentes en Tuluá, Colombia, y en los diferentes lugares de Colombia a través de la línea telefónica, y ustedes allá en Puerto Rico y en los diferentes países de la América Latina y también de Norteamérica. Que Dios les bendiga grandemente con todas las bendiciones de la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá y como Rey de reyes y Señor de señores. Con nosotros nuevamente el señor José Neftalí Díaz para concluir nuestra parte en esta noche. Pasen todos muy buenas noches.